Hoy, Besat Hashem, hago interrupción con el ciclo de numerología que íbamos viendo y quiero dedicar un poquito la clase tanto a Shabbos Project como al viaje que tuvimos a Marruecos. Hoy llegué anteayer, un viaje muy especial, muy bonito, en el cual quiero compartir con ustedes y involucrarles un poquito en los sentimientos y lo que se vivió por las moralejas que uno obtiene a raíz de estos viajes. Yo siempre digo que las personas debemos de ser un poco más cultas, un poco más conocedoras. Todos nos gusta pasear, pero hay que saber dónde pasear. Hay que saber qué quiero obtener de unas vacaciones o de un viaje. Otra vez playa, otra vez shopping, otra vez viajes de mármol, por la mañana al mar, por la tarde al mall. Entonces, ¿ya? ¿Qué hace uno? Regresa, fue vacío y regresó vacío. Pero cuando hay viajes de raíces, de cultura, de conocimiento, dónde vivían los judíos, cómo vivían, qué realizaban en esos lugares, en qué trabajaban, qué pasa con los templos que se rezaba en ellos, qué pasa con los tzadikim que vivieron en esos lugares, dónde están sus tumbas, dónde están las calles y los barrios de los judíos. Al rato voy a pedir aquí que compartan con todos ustedes un link donde les invito a todos que quieran venir al siguiente viaje o múltiples viajes que se realizan por acá desde México con rabinos, con el Izuli, con vuestro servidor, cada vez a otros lugares interesantes. Anótate, solo te avisarán cuando haya un viaje como estos, porque a mí la satisfacción más grande que me da es ver a todas las personas que viajan un poquito, hola Salo, viajan así fríos, ay, no sé qué va a haber y de repente regresan tan llenos, de veras que alegra. El viaje a Marruecos, le voy a compartir una presentación corta. Yo creo que combina una historia, en primer lugar, de los árabes, de los líderes árabes, de los reyes árabes que en ese lugar vivieron. En los últimos años, los reyes que en Marruecos gobernaron y hasta la fecha eran muy, muy amigos, allegados a los judíos de Marruecos. Les quiero decir que sentimos todos, y éramos un grupo grande, éramos como más de 90 personas, sentimos una paz y una tranquilidad, una admiración, un respeto del pueblo por todos nosotros. Caminando con kippah, tzitzit afuera en los barrios, más barrios de los árabes allá. Y sientes que la opinión del rey es la que domina en el público. Donde si el rey dijo que nos quiere y nos respeta y le respetamos y hay relación bonita mutuamente, todos te ven así. Una admiración por el rey y por las ideas del rey. Cosas que de verdad llenaban el corazón. Y de ahí, una de las cosas más grandes que tuve el privilegio de vivir es llegar a la tumba de mi abuelo. Les doy un poquito de historial. Yo le dije a mi grupo que yo estoy regresando a Marruecos después de 50 años, porque salí en la panza de mi mamá mientras ella estaba embarazada de mí y apenas estoy regresando a vivir en esos lugares, a ver cómo vivieron esos lugares. Y aunque mi familia viene de Tánger, Arzila, que es el norte de Marruecos,
Mi abuelo materno, que era un rabino muy importante, un rabino que hizo mucho por su comunidad, de muy buen nombre, está enterrado en Casablanca. Y como aterrizamos en Casablanca, al día siguiente, apenas terminamos Shachrit, dije a mi esposa, vamos a agarrar un taxi mientras la gente se preparan para salir y vámonos a la tumba de mi abuelo. Mucha gente que sabían que voy a ir me pidieron que quieren todos venir conmigo, pero yo me negué porque no quería llegar a la tumba de mi abuelo y, ¿cómo decirles? Sentir que todos están viendo cómo reaccionas cuando llegas por fin a la tumba de tu abuelo. Entonces ya te conviertes más en showman que en lo que de verdad quieres sentir. Quería ese espacio privado. Incluso a mi esposa le dije, dame unos minutos, quiero ir solo y después pasas. Para mí, mi abuelo que nunca conocí, porque él falleció en Marruecos cuando yo era chiquito bebé. David Alink, ponme el link, por favor. Ya les conté una vez que era víspera de Kippur, creo, de Sukkot, no me acuerdo. Creo que de Sukkot. Hablaba con mi mamá desde aquí por teléfono y ya saben, mi mamá me pregunta, cuéntame cómo vas, cómo está todo. Perdón que estoy ronco. Y yo fanfaroné ante mi mamá, ¿por qué no? Por lo menos ante ella, para que se alegre, la conté, y mami, hicimos un Shabbatón, y presenté el libro, y las conferencias, y la esto, y la otro. Entonces mi mamá creo que ya sintió que me inflé demasiado. Entonces ella me dice así, me dice, mira querido hijo, te quiero decir algo. Mi papá era un rabino muy, muy grande. No tuvo la gran fama, o la gran parnasá, o el gran éxito. Era muy humilde. Así que todo lo que Dios no le dio a mi papá, te lo dio a ti. Así que todo lo que tú tienes es por mi papá. Hasta luego, hijo mío, que tengas Haksameach y Tlak, me cuelga. ¿Cómo te sientes? Te desinfla, pero es la realidad de la vida. Andamos fanfaroneando de lo que somos y lo que tenemos y en verdad es gracias a los antepasados que teníamos, gente hecha y derecha. Así que cuando llegué a la tumba de mi abuelo, sí fue un acontecimiento muy especial para mí. Se llamaba Rabbi Jaim Ben-Yo. Y encontrar la tumba de él era relativamente fácil porque mi mamá ya visitó y mis tías también remodelaron la tumba. Y el señor que lo hizo ya tenía todo muy marcado. Y ahí, mi esposa me dice, oye, en este mismo cementerio creo que está enterrado el abuelo de mi papá. Le hablo al Señor, le digo, mira, mi esposa dice que puede ser que aquí está la tumba del abuelo de su padre. Y efectivamente, curiosamente, nosotros somos de Tánger, la familia de mi esposa de Mogador, Casablanca, yo soy de Ashdod, ella de Tel Aviv, Yafo, y de repente el bisabuelo de mi esposa está enterrado relativamente al lado de mi abuelo en el mismo cementerio en Casablanca. Empezamos a buscar la tumba con la ayuda del Señor allá y al final la encontramos. Una tumba antigua, relativamente, ya dañada por los años. Era muy, muy emocionante. Prácticamente casi que desde el entierro, muy pocos judíos regresaron a visitar las tumbas. Y lo primero que hice es rápidamente remodelar la tumba del señor Abraham Cohen, así era su nombre, en paz descanse. Y a la semana ya estaba la tumba, aquí la tienen a la derecha,
remodelada, arreglada, como se merece este tzadik. Y después de unos días, mi esposa me dice, hazme un favor, acompáñame, quiero ir a buscar la tumba de mi abuelo. El abuelo de mi esposa era un tzadik muy grande que enviudó, ya mayor de edad, con 7 hijos, y se casó con él una jovencita de 20 años, en tal de cuidarle a él, que era un tzadik, y a los hijos que son los huérfanos. Y con él tuvo a mi suegro. Cuando mi suegro era niño, de 8 años, el señor viajando de Mogador a Rabat o a Casablanca, perdón, ya perdí los nombres, pasó por una comunidad judía en un lugar remoto en las montañas que se llama Imitanut, y ahí falleció. Mi esposa me dice, ven conmigo a buscar esa ciudad remota en Marruecos, allá a ver si vamos ahí al cementerio y encontramos la tumba de mi abuelo. Le hablo al taxista, me dice, nadie va para allá. Es una ciudad chiquita en las montañas, no hay nada allá. Dije, ya, vamos. 2 horas en taxi en las montañas, solitos, mi esposa y yo. Al grupo le dijimos que ya les vamos a alcanzar de camino. Efectivamente, llegamos a una ciudad muy, muy antigua, muy remota, donde hubo ahí una comunidad judía no grande, y ahí había ahí un cementerio. Cuando llegamos al lugar, al cementerio, se ve así, miren. Este es el cementerio. Esperen, este es el cementerio. Todo lo que está aquí bardeado fue bardeado por el rey. El rey ordenó que se pongan murallas alrededor del cementerio judío. Este es el terreno. No hay tumbas sobre él, sino que todas estas piedras de alguna forma marcaban dónde enterraron a gente. Creció toda la hierba encima, aquí ya está un poco más limpio, y de una parte nos alegró mucho escalar toda esa montaña hasta llegar a un cementerio judío. De otro lado nos decepcionamos que no hay lápidas, no hay nombres. Sabemos que fue enterrado allá con otros grandes personajes, tzadikim y gente que vivieron allá, pero no hay tumbas. Rápidamente lo que hice es contraté a todos esos vecinos que ven aquí sus casas, les pagué allá repartiendo billetes para que arreglen todo el cementerio y lo limpien y quede bien limpito, bien bonito, como aquí ya se le ve un poquito más sin toda la hierba mala. Y todas estas piedras que ven aquí, todas estas son tumbas. Entonces, lo único que hicimos, mi esposa y yo, nos paramos aquí en medio, prendimos unas velas y pedimos por todos los fallecidos allá. Me emocioné muchísimo cuando los vecinos me dijeron que desde el día que los judíos se fueron de Imitanut, de esta ciudad, hace 10 años llegó un solo judío a este cementerio, como diciendo un cementerio totalmente abandonado. El rezar allá en un lugar donde tzadikim y gente hecha y derecha se enteraron y fueron de alguna forma olvidados, pega mucho porque duele que no es un lugar concurrente. Me imagino que hay muchos lugares así en el mundo, pero cuando tienes un familiar cercano en esos lugares, como que te pega más. Siguiendo el recorrido, fue un viaje que creo que parecía que viajamos en el tiempo a 60, 70 años atrás. Entrar a los templos restaurados y cuidados por orden del rey y ver Sifrei Torah antiguísimos en el cual leyeron durante cientos de años nuestros antepasados, era muy emocionante.
tocar un pergamino que tantas manos le manosearon y tantas lecturas y tantas aliyot y tantas berajot. Y aquí quiero explicarles la ventaja tan grande que hay, otra vez, cuando en un turismo, además de casinos, playas y discotecas, bares y restaurantes, uno busca lugares sagrados. A veces uno se pregunta, ¿y qué necesidad tengo de eso? ¿Y qué gano entrando a una sinagoga antigua o tocando un Sefer Torah antiguo? Para eso necesitamos aprender un concepto muy importante que aclara la santidad de un lugar, de un lugar que hubo en el tanto. Voy a decir una frase cabalística, me entendieron bien, no me entendieron, no pasa nada. En el momento que Akadosh Baruj Hu quiso crear el mundo, su luz llenaba todos los espacios. Y no había espacio para crear el mundo, ya que su luz divina llenaba todos los lugares. Para poder crear el mundo, Akadosh Baruj Hu se retiró de un espacio, hizo un vacuum, un vacío de su presencia, para que en él pueda crear los mundos. Ese vacuum, ese vacío, se llama en hebreo halal, donde Dios se retira y crea como una burbuja vacía de su presencia. Discusiones muy grandes en la Kabbalah, si es literal, no es literal, no me meto en eso. La pregunta es, ¿qué pasó en el espacio del cual Dios se retiró? ¿Realmente quedó vacío o no? La respuesta de la Kabbalah es no, no quedó vacío. Quedó en ese espacio vacío, quedó Roshem. ¿Qué es Roshem? Roshem es una huella de lo que aquí hubo. Si había presencia divina, aunque ésta se retiró, quedó en el aire, quedó en el ambiente esa santidad, quedó un ambiente de santidad, quedó Roshem, quedó una huella de lo que había. Ese concepto cabalístico se aplica en todos los lugares sagrados donde se realizaron rezos, tefilot, shiurim, Torah, Roshem. Ahí hubo mucha kedushá, muchas plegarias. Aunque la gente se fueron y los templos se abandonaron, siempre quedó en el lugar el Roshem de todos ellos. Cuando uno va y entra en ese halal, entra en ese espacio, se impregna del Roshem que ahí dejaron. Recibes Roshem y con tus rezos, plegarias o divrei Torah que digas, dejas y aumentas más energía a ese Roshem. Por lo tanto, como les dije, tocar esos de Jalot tan antiguos, esos Sifrei Torah tan especiales, cargados de Roshem, aunque hoy a lo mejor ni siquiera no sé si es kasher el Sefer Torah, ni lo abrí para investigar si es kasher, pero los años siempre afectan, hacen de lo suyo. Y andar en las calles tan estrechas, donde ahí vivían los judíos, y entender cómo vivían, y entender cómo vivían, cómo exactamente eran las casas estrechas entre uno y otro, los vecinos, uno enfrente del otro. Y de ahí caminar y entrar al templo donde iban todos esos vecinos Yehudim y pararte y hablar donde se supone estaba ahí el rabino, el tzadik de turno, por llamarlo así, porque pasaron tantos jajamim en los 2000 años de historia judía en Marruecos, 2000 años. Algunos dicen que se remonta incluso más todavía, a 2400 años, desde la época de finales del primer templo. Los árabes ahí nos decían, los guías, los judíos llegaron a Marruecos antes que llegaron los musulmanes. Los berberes, después la expulsión de España, que llenó todo Marruecos con judíos que llegaban de España. Los que ya estaban en Marruecos se llamaban los Toshavim.
los habitantes, y lo que llegaban de España, los Megurashim, se combinaban, a veces sí, a veces no, el templo de los locales, el templo de los españoles, a veces se mezclaban, pero a nivel de Talmidei Jajamim se nutrían fuertemente uno al otro. Y de repente pararte en un templo donde se supone ahí se pararon múltiples Jajamim en diferentes generaciones de España, de Marruecos, donde llegaron, es emocionante. Es mucho Roshem. Hay templos nuevos, templos que se restauraron, y hay templos antiguos. Además del lujo del turismo y que te da también ganas de vivir, porque estar en esos barrios todo el día, uno ya se vuelve loco, cómo la gente puede vivir en esos lugares. Pero la combinación de cielo y tierra, creó la combinación maravillosa de juntar tu cuerpo con tu alma. Marruecos, como les dije, parece que viajas en el tiempo 60 años para atrás. Todo quedó igual, todo quedó a la antigüita, todo quedó así a exactamente cuando te dicen aquí vivían y pasas por un mercado, te imaginas a todos los Yudim ahí un viernes gritando, Abraham, Moshe, dame el pollo, dame la gallina, dame el jitomate, dame la cebolla. Lo vives porque quedó intacto. Si tú vas a un lugar moderno que tumbaron todo, hicieron torres y mall y centros comerciales, se te hace difícil imaginar cómo se vivía. Ahí todo intacto. Por supuesto, parte del viaje era ir a visitar tumbas. Y aquí también, tiempo de detenerse un minuto y entender el motivo de ir a una tumba de un tzadik. ¿Qué hay en una tumba? ¿Qué es una tumba? De nuevo, el concepto Roshem. El Roshem del tzadik que ahí está enterrado. Además, hay una regla muy importante a nivel familiar y a nivel rabínico. Las almas en el mundo venidero, ¿piden por nosotros o no? ¿Cómo funciona eso? O llegan arriba y están tan contentos y felices que dicen, ya, déjalo así, chao. Yo estoy en mi paraíso. Velan por nosotros, rezan por nosotros. La respuesta es muy fácil. Un tzadik, un jajam, que en vida velaba por la gente, rezaba por la gente, pedía a Dios por la parnasá, salud, vida larga, hijos, matrimonios de las personas, el que lo era en la tierra tiene la licencia de seguirlo en el cielo. Si no, no. Si aquí se pasaba estudiando, arriba llega y se pone a estudiar, está muy bien. Aquí te la pasaba rezando, ahí llega y reza. Aquí se la pasaba viendo por los demás, desde ahí arriba también tiene el derecho de ver por los demás. Los tzadikim verdaderos no eran gente que nada más decían al pueblo qué quiere Dios de ellos, sino que le decían a Dios qué quiere el pueblo de él. Fuimos a la tumba de Rebbe Jaim Pinto en Isahuira, bien lejos. Tardamos mucho en llegar, pero valió la pena, valió mucho la pena. Una tumba cargada, lo sientes cuando entras. Y yo en otro lugar, una fila de todos los rabinos Pinto, ahí enterrados uno al lado del otro. Una vez tuve el privilegio de estar cerca de uno de los descendientes de estos tzadikim que acabo de mencionar. Y caminando con él y la gente amontonados queriendo besarle la mano, se detiene el rabino, yo con él mano a mano, soy testigo de lo que vi, se voltea el rabino a un señor en la multitud y le dice, hola, ¿cómo estás?
El Señor a lo israelí le dice, perdón, rabino, creo que se está confundiendo. No creo que usted se acuerda de mí. Y el rabino le dice, ¿cómo? Claro que sí. Hace 11 años, en el vuelo, yo no me acuerdo de qué dijeron, de dónde a dónde, me comentaste tu problema, ¿te acuerdas? Ese rabino, yo sí me acuerdo que se lo comenté. Pero ¿cómo usted se acuerda con tantas personas que diariamente le piden ayuda y bendición? El rabino no le contestó, siguió caminando. Entramos dentro de la casa, cerró la puerta y se voltea el rabino a mí y me dice, el Señor le extraña que yo me acuerdo de él. Si él supiera que esa noche me quedé toda la noche llorándole a Dios para que salga de su problema, no le extrañaría que me acuerdo de él. Tzadikim verdadero es tzadikim de doble canal. ¿Qué quiere Dios de ti? Y se para en la clase y te dice, Akadosh Baruj Hu quiere que cuides Shabbat, que mejores tu tzedakah, que pongas tefilín, que prendas velas de Shabbat, que comas kasher, y voltea a Dios. Oye, Dios, esa persona necesita el Shlema. Akadosh Baruj Hu manda a esta mujer un novio, manda a este muchacho que se case, esto, que tengan hijos. Eso es Maguen David, un triángulo de arriba hacia abajo, aludiendo a lo que Dios quiere de nosotros, el triángulo de abajo hacia arriba, ¿qué queremos nosotros de él? En esta tumba es especial, es la tumba de Sola Tzadeket, Sulika, que ella era una jovencita de 17 años, que se enamoró de ella el líder de los árabes de la zona. Y cuando ella, como judía, se llamaba Sulika Hachuel, Sol Hachuel, Sol Tzadeket. Y cuando ella se negó de estar con él se enojó mucho con ella y ordenó amarrarla a la cola del caballo y arrastrar su cuerpo en todo el barrio judío y de los barrios musulmanes alrededor, para que todos vean lo que se hace a una jovencita que se niega a estar con el líder. Aunque esa historia data de 1834, la historia de Sola Tzadeket impactó muchísimo. Y la razón fue que, como condenada a muerte, la dieron el derecho de solicitar su última petición. Y su única petición era que la traigan un paquete de alfileres. Nadie entendía para qué la muchacha de 17 años quiere un paquete de alfileres. Y lo que hizo ella era agarrar los alfileres y de alguna forma enganchar, coser su ropa a la piel, a su cuerpo. Enganchó todos los alfileres en la tela de su ropa y en su propia piel, para que cuando el caballo la arrastre, no se desnude rápidamente y no falte al tzniut que ella cargaba toda su vida. Creo que entiendan lo que es para los de Marruecos en esa época crecer con la historia de Sola Tzadeket. Creces con esa mentalidad de tzniut, con esa mentalidad de no asimilarse. Cuando estábamos en la tumba de Sola Tzadeket, les dije claramente el versículo de Shlomo Amelech, porque empezamos a cantar allá todos juntos el Eshet Hail. Eshet Hail Miimtza, que es una canción que no se la pudo cantar a Sola Tzadeket nunca, porque no se casó. Entonces nunca llegó a ser Eshet Hail, esposa de alguien virtuoso. Pero, aunque el primer pasuk
no va con sola tzadeket porque no fue eshet, era virgen, era muchacha. El siguiente versículo es Sheker achen ve'evel ayofi, isha yirat Hashem hiti talal. Les dije a todos, la belleza es una mentira. Y la Yirat Shamayim, la que tiene Yirat Shamayim, hiti talal, ella será vanagloriada. Pensemos, les dije, ¿qué pasaría si Sol, Zulika, Hachuel, decidiría ir con ese millonario, con esa persona poderosa, casarse con él, vivir como reina, vivir como millonaria, vivir lujo? ¿Qué sería de ella? Una mujer que vivió una vida increíble, una vida de reyes, pero sería olvidada en la historia. ¿Quién hablaría de Sola Tzedeket si se asimilaría? Al entender que la belleza es vana, y Yirat Shamayim es lo importante, Hiti Talal, ella es la que sigue hasta la fecha alabada. No hay uno que viaje a Marruecos y no desee ir a la tumba de Sola Tzedeket. Una jovencita nacida en 1817. Se habla de ella, se escribe sobre ella, se canta sobre ella, se educa sobre ella. Hiti Talal. Ojalá que el zehut de una tzadika como esa siempre esté con nuestros hijos, nietos y bisnietos. Que nadie les desee, si no es Yehudí o Yehudía. Que nadie de eso asimile. De ahí seguimos, y una de las cosas que me emocionó mucho es llegar a la casa del Maimónides. Aquí en Fez vivió el Rambam durante 4 años. Lo que ven arriba, esos palos que ven aquí, que sobresalen, es el reloj que inventó el Maimónides, donde las sombras se veían sobre esta pared y marcaban la hora. Perdón, no me detuve a entender cómo se lee la hora. Lo único que hice es ver mi reloj y entendí cuál es la hora. Pero el Rambam inventó este reloj de sombra, algo genio y bello. Aquí arriba vivía el Maimónides y en primer lugar estamos hablando casi 1000 años, 900 cacho años de historia judía en estos lugares. Y aquí abajo están todos los mercados, porque todos los Yehudim, como nos explicaron ahí los guías locales, y también el Isuli que nos acompañó y nos enriqueció de una forma anormal, vivían arriba y abajo eran las tiendas, los comercios de la gente. Arriba casa, abajo comercio. El comercio, yo creo que todavía, a ver si encuentro aquí algo del comercio, había comercios que todavía están idénticos, donde están se me fueron, idénticos a lo que era antiguamente. Total, en la casa del Maimónides cuentan que una vez, para que entiendan lo que se desataba en esos lugares, el Rambam estuvo en Fez, de fuera a Córdoba en España, de ahí a Israel, de ahí a Egipto. Cuando él llegó a Egipto, la gente en el mundo no entendían la grandeza del Maimónides, porque era una combinación de filósofo, doctor, astrónomo, rabino. Entonces la gente no sabían cómo tragar a este fenómeno. Quiero que sepan que en Francia, cuando llegaron los libros del Maimónides, quemaron los libros de Maimónides en Francia, porque no podían asimilar y entender a qué se refiere, qué significa el Moré Nebuchim. Cuentan que una vez de Israel mandaron a un rabino muy grande a buscar, a entender quién es el Maimónides. Y cuando llegó con el Maimónides, él ya sabía para qué vino. Y le hizo trucos el Maimónides que el rabino se volvió loco. Le decía a su mayordomo,
Mustafa agarra el bate de béisbol y golpea a la ternerita que está afuera, hazme un bistec, quiero comer carne asada, decía el Maimónides, y que me sirva del barril de vino para que yo tome. El rabino se volvía loco, el que vino de Israel. ¿Cómo Mustafa, que es no judío, servirá vino? No se puede. ¿Cómo va a matar una ternera con bate de béisbol, con un golpe en la cabeza sin cuchillo? Y el Rambam tomaba del vino, comía de la carne, y el rabino se agarraba de los pelos, decía, este no es rabino. Le dijo, vine para vivir aquí 6 meses para cacharle a usted en una cosa, ir a Israel y decirles que le tachen, que le quiten de la comunidad judía. Pero con medio día aquí ya basta y sobra, dijo el Maimónides. ¿Por qué? ¿Por qué no te das cuenta que viniste con ojos dañinos para ver mal? Dice, pero yo vi a Mustafa. Dijo, ¿y quién te dijo que Mustafa es Goy? Mustafa es un convertido que se convirtió aquí. Le llamo Abraham, no contesta. Le llamo Mustafa, contesta. ¿Qué quieres que haga? ¿Quién te dijo que es Goy? Como yo vi cómo mató con un bate de béisbol. Le dice el Rambam, ¿no conoces la ley Ben Pekua? Ben Pekua es cuando se mata una vaca y tiene una cría adentro. La cría ya no necesita shejitá nunca, porque la shejitá de la mamá la incluyó. Y a esa ternera la puedes matar con un bate de béisbol si quieres. Le enseñó el Rambam, el que quiere ver mal, siempre verá mal. Quiero cerrar la idea y decirles a todos algo. He regresado de ver una comunidad, me refiero, ver el lugar donde vivieron una comunidad, y les diré algo. 2 cosas se me marcaron. 1, darles las gracias. Darle las gracias a todos nuestros antepasados, que tanto sufrieron, tanto trabajaron, tanto lucharon, tanto se esforzaron para mantener templos, sinagogas, clases de Torah, colegios. Vimos dónde daban las clases en Casablanca, era Rabá, ya me mareé de tanto que vi. Dónde se sentaban los niños a estudiar, cómo ponían un libro en medio y se sentaban todos alrededor. Y el niño que le tocaba sentarse de este lado tenía que aprender a leer al revés, porque siempre el libro le tocaba al revés. No había libro por cada niño. Les debemos lo que somos. Les debemos lo que somos. 2, mientras recorrimos historia, hacemos historia. Lo que hoy estás haciendo es historia. Lo que estás manteniendo en tu templo es historia. Lo que haces en tu comunidad es historia. Lo que hacemos en esta época de COVID con Zoom es historia. Algún día se hablará de eso. Ni el Maimónides valoró lo que está haciendo en ese momento. Ni él, me imagino, se imaginó que 1000 años después llegará un grupo de 100 mexicanos a la casa donde él vivió y se emocionará y se extremecerá de decir, aquí vivió el Rambam. Cuando haces historia no la valoras, porque la estás construyendo. Algún día valorarán lo que nosotros hicimos, de la misma forma que nosotros valoramos lo que otros hicieron. Pero para que eso perdure, hay que reforzar el hogar, hay que reforzar el Shabbat, hay que reforzar nuestro judaísmo, nuestro estudio de Torah. Si no vamos a estar fuertes, va a ser difícil pasar la estafeta a los niños, nietos y bisnietos. Va a ser difícil mantener los templos llenos, las comunidades vivientes. Cuidemos lo que tenemos. Valoremos de dónde venimos y pensemos hacia dónde vamos. Nada quedó de ellos, pero sin ellos no tuviéramos nada, quedaría de lo que hoy hay. Vamos a cambiar el chip. Si hacemos un viaje a todos los Kibbutz Tzadikim del Baal Shem Tov, todo lo que está en Ucrania y de ahí a Israel, hay que hacerlo.
Si no por estas tefilot, no seríamos nada hoy en día. Sino por ellos que piden por nosotros. Finalizo. Este Shabbat es un Shabbat que marca mucho. Vamos a reforzar el judaísmo. ¿Para qué sufrieron todos ellos? ¿Para qué? Quiero finalizar con una frase fuerte. Perdón, se incomodo con ella, pero la voy a decir. Porque cuando llegas a esos lugares y piensas en todo lo que ellos sufrieron, cómo vivieron la pobreza, la casa tan chiquita, todo tan... Vivieron y sobrevivieron porque tenían la fe y la emuná que llegará una generación que vivirá bien. Y esa generación somos nosotros. En un viaje en Polonia, nuestro guía, que se llamaba Menache, famosísimo, nos contó que mientras él llevaba el grupo, uno de los grupos que llevaba, vio a un viejito haciendo un tour familiar. Se veía especial el asunto, entonces el Menache se acercó y puso el oído para ver de qué habla el Señor. Y era un sobreviviente que se llevó a sus hijos y a sus nietos. Y les hablaba de lo que él vivió. Y en cada lugar que caminaba, se acercaba a Menache y escuchaba. Y el viejito decía, aquí mataron a mi mamá, y aquí mi papá esto, y aquí dormía yo, y aquí, allá. Al final del recorrido, en Auschwitz-Birkenau, el viejito se despedía de sus hijos porque cada uno iba a su país, a Francia, a Inglaterra, cada uno de donde vino, a petición del abuelito para vivir esa experiencia. La despedida fue muy emocionante, cuenta Menache. El viejito estaba despidiendo a los hijos con abrazos y besos. Y cuando terminó, les dijo así: les he traído al infierno del cual salí. Y todo eso lo hice a pesar que me dolió y me costó. Todo este recorrido lo hice por ti. Y ahí agarra el dedo y señala a su nieto. Solo para decirte que si tú te casas con esa Goya, yo me arrepiento de ser salvado de este lugar. ¿Para qué se salvaron? ¿Para qué quisieron vivir? Sino para cuidar la descendencia judía. Aquí estamos, y por muchos años, cuidando el judaísmo y deseando que Bezrat Hashem marquemos una bonita huella en la historia que estamos escribiendo. Les deseo Shabbat Shalom, salud y vida larga, y las tefilot de todos los tzadikim siempre estén con nosotros. Tomen el link, regístrense, y estoy seguro que en un momento dado nos veremos en uno de estos viajes.